Y de hecho es preocupante y creo que debe quedar muy claro para todos los ecuatorianos de que ha visibilizado al gobierno no solo como autoritario, sino que su régimen es de una dictadura plena, en donde no se cumple con la señora Nina Pacari, representante de los pueblos indígenas, pero no de izquierda. Ella es más relacionada a la derecha, ya ha estado incluso en algunos gobiernos, y ella sabemos que jamás va a estar alineada a la izquierda. Sin embargo, hasta ella misma manda una serie de amenazas y advertencias al gobierno nacional, pues todos sus actos se alinean principalmente ya en una dictadura bastante fascista. Esto dentro del marco de lo que se está cometiendo en abusos hacia los pueblos de su nacionalidad, los cuales para nada van a quedar impunes, porque esto quizás aquí en el Ecuador, que tiene contada toda la justicia, puede ser normal, pero afuera quizás a veces esto demora y tarda muchos años, pero tarde o temprano el señor deberá pagar por todo esto. Por eso que tu amigo Jorge Bonilla, te paso de Face Express, te trae esta cobertura especial. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, que pase a ver la nota. Y de hecho es preocupante y creo que debe quedar muy claro para todos los ecuatorianos de que se ha visibilizado al gobierno no solo como autoritario, sino que su régimen es de una dictadura plena, en donde no se cumple con la Constitución, no se siguen los procedimientos adecuados y no se aporta para una convivencia de civilizaciones. Y diríamos que una mentalidad rampante colonial es la que se pretende imponer en el país, y creo que eso no podemos permitir, y de una u otra manera debemos hacer señalamientos como tal. Me parece que de hecho una medida tan drástica como era el de la emisión del decreto 126, que elimina, entre comillas, el subsidio al diésel, por toda la repercusión de carácter económico y el peso sobre los sectores populares y fundamentalmente de los pueblos indígenas, que en toda la literatura de análisis se suele decir que se está entre los más pobres de los pobres. De acuerdo a la Constitución, se convierte en una exigencia constitucional el hecho de la consulta previa, libre e informada. Eso tomando en cuenta solamente los puntos generales de la Constitución. Pero si tomamos en cuenta además los acuerdos llegados con los gobiernos de turno, había la obligación de dialogar directo con los mismos sectores que participaron, por decirlo, en los diálogos de el 2022, y que se llegaron a acuerdos de largo alcance. Esto es, por ejemplo, que no iba a haber la subida en materia del diésel, que se mantenían los subsidios, en fin, y que no se ha cumplido. Este es el detonante que, de hecho, al repercutir en la economía de los sectores populares, hace pues que se convoque desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas a este paro nacional, que no es solamente ni por los indígenas ni para los indígenas, sino que es para todos los ecuatorianos, sobre todo en esa dimensión de salvaguardar a los sectores populares y clase media. Y frente a eso, de hecho, las respuestas que se ha tenido ha sido, como consta en todo el país, la agresión, la ejecución extrajudicial, que ya se cuenta con un compañero muerto, Efraín Fuérez, que en este mismo momento, hoy, en esta mañana, que han sido arremetidas, incursionando a territorio indígena, hacia el interior de las comunidades indígenas, para maltratar, lacerar a los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo creo que no solamente es una denuncia así de represión, sino que está atacando con ribetes de etnocidio
y que se constituyen delitos de lesa humanidad. En consecuencia, yo creo que hay que frenar el autoritarismo, porque en este momento lo que está a todas luces es aquello. Miente para decir no hay recursos para el tema de seguridad, por ejemplo, pero vemos que ha habido no solo recursos, sino cantidad de armas. Y por lo tanto, vemos que lo que no sabes cómo gobernar si no es por el autoritarismo, y lo que aquí hay que hacer es frenar el autoritarismo y frenar las locuras, digamos, de un niñato con rabietas que no quiere reconocer que está en una presidencia y que está obligado a dialogar con todos los sectores. Y a mí me parece que la invocación que se debe realizar es que haya el diálogo y que las partes se sienten a dialogar. Y por otro lado, lo que también debe preocuparnos es que la Constitución en el artículo 159 señala el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que cierto es que serán obedientes y no deliberantes, y que deben cumplir su misión con estricta sujeción al Poder Civil y a la Constitución. Que no están cumpliendo ninguna de las dos cuestiones, ni de la Constitución, ni del Poder Civil, que en este caso sería producto de las elecciones frente a lo que es el Ejecutivo, el presidente, como jefe de Estado. Pero lo que debe quedar claro es que las autoridades de esas Fuerzas Armadas y de la Policía serán responsables por las órdenes que impartan. Y la obediencia a esas órdenes superiores tampoco exime de responsabilidad a los que están ejecutando en territorio. En este caso, no solo el ministro de Defensa, sino quien se ha puesto como de Rambo, como tal, el propio ministro de Gobierno. Yo sí puedo decir, estoy indignada al ver que hoy al amanecer mismo ya estaban en territorios indígenas atacando y con, bueno, pues con las armas, por más que digan no letales, pero con un abuso de la fuerza que es inconstitucional. Y ahí estamos todavía con una Asamblea Legislativa impávida que no es capaz de llamar a los ministros a rendir cuentas respecto de la situación democrática en el país. Entonces, con lo que está quedando al momento es la débil imagen de las Fuerzas Armadas, de los militares, de la policía, de la estructura. ¿Por qué? Porque se ve supeditados a que no pueden controlar ni siquiera el sistema carcelario, no pueden controlar todo lo que tiene que ver con la inseguridad y el combate al narcotráfico y el combate a lo que es el crimen organizado. ¿Por qué será? Uno se debe preguntar. Claro. ¿Será que están subordinados? ¿Será que están aliados? Tengo derecho a pensar. Y yo creo que le está dejando en una situación a las Fuerzas Armadas como nunca en la historia del Ecuador ha estado. Por lo tanto, ¿a eso quién lo lleva? Alguien que es incapaz de gobernar. En este mismo momento, hoy, en esta mañana, que han sido arremetidas, incursionando a territorio indígena, hacia el interior de las comunidades indígenas, para maltratar, lacerar a los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo creo que no solamente es una denuncia así de represión, sino que está atacando con ribetes de etnocidio y que se constituyen delitos de lesa humanidad. Y de hecho, camuflados con una mentira rimbombante de ayuda humanitaria cuando está cargado de granadas, está cargado de todo el armamento y con militares de por medio, y que no están cumpliendo ni siquiera con el objetivo de la ayuda humanitaria, sino el hecho de ir a arrasar con los pueblos indígenas. De hecho, se torna crucial. Y los pueblos indígenas, a través de nuestras autoridades, ya lo han dicho, que están abiertos al diálogo, y me parece que es en democracia
son elementos sustanciales que le dan carácter a la democracia, la participación por una parte y el hecho de el diálogo por otro lado. Y que finalmente, pues, ¿para qué? Para que se consolide la democracia al amparo de conseguir una equidad, porque si no hay equidad económica, tampoco hay democracia. Y frente a eso me parece que hay el hecho de una respuesta, no solamente de un presidente indolente, como así señala. A mí me parece que hay una incapacidad, por una parte, para gobernar con una visión de país, y se cree que es ya que su misma gente puede respaldarles, y gente del mismo pensamiento de derecha. Esto ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para ningún ser humano que se digne de tener lo que es un pensamiento crítico va a poder respaldar toda esta serie de abusos. Pues una cosa es implementar la fuerza y lo que es el poder que se tiene para establecer orden, y otra es mandar a atacar a comunidades desarmadas y darles con todo. Porque si eso se usase en las provincias más violentas del país para devolver la calma, quizás el país le agradecería, pero nada que ver. Esto lo que vemos es que son muy bravos y muy machos, con gente desarmada, con madres, con abuelitas, con menores, pero cuando se trata de controlar este otro tipo de violencia, ahí sí no hacen absolutamente nada y son los más temerosos. Por esto y más, Daniel Novoa, pasar historia, simplemente por ser un cobarde. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, sigue a todas las redes. Nos vemos hasta la próxima.